Bendiciones a todos. Una vez más estamos aquí para compartir con ustedes el tema que hemos iniciado, el tema principios de ética en la vida cristiana. Principios de ética en la vida cristiana. Hemos definido el tema en la clase anterior, la palabra ética. La palabra ética viene del griego ética, que significa un conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones del ser humano. Eso significa ética, conjunto de principios y reglas morales que regulan el comportamiento y las relaciones del ser humano. Significa que el hombre, la mujer, cuando camina con ética, está regulando su comportamiento. Y Dios nos enseña bastante al respecto. Vamos a ir desarrollando. Hoy estamos entrando en el punto 2, acerca de algunos principios bíblicos. Hemos visto unos pasajes de la palabra del Señor en la clase anterior. Y hoy veremos algunos otros pasajes más como fundamento, como base para lo que vamos a decir, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo tiene que ser nuestro desenvolvimiento como hijos de Dios en medio de la sociedad. Algunos pasajes ya los hemos leído y hoy voy a continuar leyendo otros pasajes que la Biblia nos presenta, que la palabra de Dios nos enseña para que nosotros podamos desarrollarnos en nuestra vida. En nuestra vida de familia, en nuestra vida de trabajo con compañeros, con jefes, en nuestra vida diaria en el colegio, en la universidad, en todo el área donde nosotros nos movemos. Es importante saber desenvolvernos como hijo de Dios. Aleluya, y Dios nos enseña en su palabra. Hay un pasaje para seguir hablando acerca de los principios que nos habla la Biblia, nos habla la palabra de Dios. Estamos poniendo fundamento, estoy poniendo algunas bases para que nosotros luego podamos desarrollar en áreas en que nosotros nos movemos, cómo tenemos que actuar y cómo tiene que ser nuestro comportamiento. Y la Biblia habla claramente. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, o sea, Dios nos enseña y nos dice que nuestra manera de vivir tiene que ser buena. Tiene que ser buena entre los gentiles, entre la gente que nos rodea, entre creyentes, entre hermanos y mucho más todavía entre personas que tal vez no tienen el conocimiento de la palabra del Señor o no tienen una vida cristiana plena, o no conocen a Cristo en su corazón. Entonces, nuestro desenvolvimiento, nuestra relación con ellos tiene que ser de lo mejor. O sea, la Biblia nos está hablando de testimonio, nos está hablando de vida, nos está hablando de lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos en Cristo, entonces el reflejo tiene que ser positivo, tiene que ser de bendición para otras personas. Por eso la Biblia dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nuestra manera de vivir es fundamental y tiene que ver con una ética en nuestra vida. Nuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios está planteando ahora. Eso es lo que Dios nos enseña ahora. Entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. O sea, si la gente habla o va a murmurar, va a criticar, pero nuestra forma, nuestra manera de vivir será el testimonio poderoso para opacar, para callar
En otras palabras, la gente que piensa lo malo, que piensa negativo de uno, pero la luz, el testimonio de Cristo en nosotros será impactante para sus vidas, y entonces ellos verán a Dios, verán a Cristo, verán al Espíritu Santo y creerán la importancia de la palabra de Dios. Y ellos, dice, glorificarán también al considerar vuestras buenas obras. Las buenas obras. La fe, una persona, hombre, mujer, que tiene fe, que tiene su vida en el parámetro de la palabra de Dios, también va a accionar, va a entrar en acción con buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con muchas cosas: ser hombres de servicio, mujeres de servicio, gente de trabajo, gente colaboradora, de buenas obras. Nuestra manera que sea buena, dice, de testimonio entre los gentiles, y también vuestras buenas obras. Cuando las personas ven en nosotros, ven en el creyente haciendo buenas obras, definitivamente va a ser un testimonio, aleluya, a las personas, un testimonio para muchos. Por eso es importante meditar en estos fundamentos, en estos principios que nos presenta la palabra del Señor, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, nuestra manera buena de vivir. Qué importante es, mi hermano, qué importante es, querido joven, tú que nos estás viendo y estás tal vez tomando nota en tu cuaderno, en tu tablet, para que nosotros podamos caminar en victoria en nuestra vida diaria. En primera de carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, también Dios marca un principio para nosotros, un principio para nosotros como sus hijos, para que caminemos en su plenitud, para que caminemos como Él quiere que nosotros vivamos. Dice en primera de Tesalonicenses 4:1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros. Oiga bien esa palabra, conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Nuestra forma de conducirnos en la vida tiene que ser agradable a Dios. Tiene que ser para agradar a Dios. Y si nosotros nos conducimos en esta vida para agradar a Dios, entonces seremos reflejo, testimonio para muchos que necesitan de Dios. Por eso es importante, dice, hay que conducirnos para agradar a Dios, y así abundamos más y más. Nos enseña la palabra que debemos crecer, abundar, hacer las cosas correctas, hacer las cosas que bendicen. Entonces eso es agradable delante de Dios. Y debemos abundar, dice la palabra del Señor. O sea, eso es todos los días. Todos los días debemos conducirnos correctamente. Todos los días necesitamos agradar a Dios con nuestra vivencia. Todos los días necesitamos agradar a Dios y abundar más y más. O sea, el servicio, el agradar a Dios no tiene límite. De diferentes formas, de diferentes maneras, podemos agradar a Dios. Podemos decirle a Dios, aquí está mi vida, aquí está mi talento, aquí está mi don, aquí está lo que tú me has dado, lo pongo a tu servicio.
Pongo a tu disposición agradar a Dios y abundar, servir. ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué cosa importante, qué cosa beneficiosa Dios te ha dado en tu vida? ¿Algún don? Yo he visto gente que tiene algún don, alguna capacidad importante que han puesto al servicio de los demás. Y así abundan. El doctor saca su tiempo extra para bendecir, para sembrar en la gente. El abogado, he visto gente que aman a Dios y uno les da gracias a Dios por ellos, donde dicen: aquí esto no te voy a cobrar, yo quiero sembrarlo para el Señor, yo quiero bendecirte. Abundan en buenas obras. Y todos, el que es electricista, el que hace trabajos, abundan y Dios los bendice. Hay que abundar, nuestro comportamiento tiene que ser cada día agradable a Dios. Cada día estamos para agradar a Dios. Y la Biblia dice: así debemos abundar más y más. Abundar más y más. Y más. Tal vez en tu casa alguien está esperando que tú hagas buenas obras. Tal vez en tu trabajo alguien está esperando que tú hagas buenas obras. Hagas el bien, porque eso ayuda. La persona que hace el bien, la persona que abunda en buenas obras, son gente de confianza, son gente confiable. Tú puedes confiar en él, tú puedes esperar de él. ¿Por qué? Porque no va a ser una persona común y corriente, sino será una persona para bendecir tu vida, para abundar en muchas cosas buenas que Dios le ha dado. Y eso es la forma como agrada a Dios. Por eso es importante reflexionar en esta palabra. Voy a leer una vez más ese versículo. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Abundemos más y más. Crezcamos. No nos cansemos de hacer el bien, dice otro pasaje. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Usted siembra buenas obras, usted siembra bondad, o nosotros sembramos amor, eso vamos a cosechar. Y este es el mejor tiempo para poder sembrar en muchos. Una llamada telefónica, un mensaje telefónico, una carta, un mensaje de amor, un mensaje de consolación. O por lo menos uno se alegra cuando algunas personas le hacen una llamada y le dicen: ¿cómo estás? Y uno se siente bien porque alguien se interesó por uno. Y así abundemos. Tal vez tu papá espera tu llamada. Tal vez el abuelo espera tu llamada. La situación en la sociedad está difícil, sí. Ya no se puede desenvolver con libertad. Ya no se puede reunir en familia con libertad con otras familias. Pero hay medios donde nosotros podemos llegar a ellos. Donde usted puede llegar a ellos. Donde tú puedes bendecirlos. Puedes abundar en buenas obras. Puedes bendecirlo, puedes hacer cosas para que ellos vean la mano de Dios, para que ellos vean que Dios está contigo, Dios está con nosotros. Eso significa caminar conforme como Dios agrada. Y es allí donde vamos a ver en nuestras vidas la mano de nuestro Padre Celestial. Estamos poniendo algunos pasajes, algunos versículos. Primero de Timoteo capítulo 3, verso 15. Ahí habla claramente a Timoteo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
para que si tardo, dice la palabra, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Está hablando de cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que sepamos, está diciendo, cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dios está marcando, hasta en la casa de Dios, en la iglesia, hay una forma de conducirnos. El respeto, la honra, la fidelidad, la perseverancia, el amor, el cariño, el perdón. Recuerde que no estoy hablando de personas perfectas. Ya cuando estemos en el cielo seguramente se acabarán todo. Pero mientras estemos en esta tierra, tenemos que aplicar el amor, tenemos que aplicar el perdón, aprender a perdonar. Tendremos que aprender a pedir perdón cuando uno comete errores. Pero eso es la forma de conducirnos en la casa de Dios también. Así como nos conducimos en la familia, tenemos que aprender a conducirnos en la casa del Señor. En la casa de Dios tenemos pastores, tenemos líderes. Tal vez tendremos que aprender a sujetarnos, aprender a respetar, aprender a honrar a nuestros líderes, gente que se preocuparon por nosotros. En algún momento sacaron su tiempo. Entonces debemos ser personas agradecidas con ellos y bendecirlos, hablarles, darle un saludo. Aunque en estos momentos ya los saludos y los abrazos están restringidos, pero en su momento es importante hacerlo. De alguna otra forma, ser personas agradecidas, con mucha gratitud en nuestro corazón. Entonces, dice que debemos conducirnos en la casa de Dios. Cuando nosotros leemos los otros pasajes de la Biblia, ahí encontramos cómo debemos conducirnos. Y el apóstol Pablo está refiriéndose a Timoteo para que, dice, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Conducirnos en la casa de Dios. Conducirnos en la casa, en la familia de Dios. En la familia de Dios. La vida de la iglesia o la congregación no son ya gente, ángeles con aureolas, sino somos gente de carne y hueso. Es allí donde Dios nos manda conducirnos bien en medio de ellos. Debemos saber conducirnos con ellos, entre ellos, correctamente, agradable a Dios. Por eso la Biblia nos habla en muchos pasajes, encontramos, dice que nosotros tenemos que tener fe, hay que conducirnos con gozo, hay que conducirnos con esperanza, hay que conducirnos con bondad. O sea, hay tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios de conducirnos en medio de la casa del Señor. Entonces, si estamos conviviendo la casa, la iglesia, como familia de carne y hueso, entonces tendremos que aprender a soportar, como dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros. Y otro pasaje dice, hasta lo más difícil de soportar. Eso significa, va a haber todo tipo de gente. Pero es allí donde debemos aprender a conducirnos correctamente. Una persona que se conduce correctamente es un hombre, una mujer agradable, una mujer que bendice, una mujer que edifica, una mujer que ministra a los demás, una persona, un hombre que es un baluarte, es de inspiración, es como un modelo para muchos, porque así nos forma el Señor a través de su palabra. Voy a leer otro pasaje más. Hay varios pasajes. En las próximas clases estaremos mencionando algunos principios de ética en la vida cristiana que la palabra de Dios nos enseña. Y dice otro pasaje, ninguno tenga en poco tu juventud. También el Pablo hablando a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. Qué interesante. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra. Seamos ejemplo, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Sé ejemplo. Que nadie menosprecie tu juventud. Que nadie menosprecie tu persona. Que nadie menosprecie lo que tú eres. Pero sé ejemplo de los creyentes en palabra, hombre de palabra, personas de palabra. Qué bueno es confiar en las personas que tienen palabra. Qué bueno es saber que X persona te dijo algo y uno dice, sí, esa persona lo va a hacer, lo va a cumplir. Pero qué lamentable es también decir, X persona, no, mejor esperemos, porque su palabra tiene mucho que decir. O sea, no lo va a cumplir, mejor repose y tenga paz en el Señor. Pero qué bueno es cuando las personas son de palabra, hombres de palabra. Dice que seamos ejemplo de palabra. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué hay tanta disensión en una relación de familia, de amigos? Porque muchas veces se falta a la palabra. Se falta a la palabra. No hay un compromiso con su palabra. La gente fácilmente se compromete. La gente fácilmente dice sí, por vergüenza, por temor. La gente fácilmente asume responsabilidades y pone su palabra, pero en el momento que tienen que cumplirlo, no lo hacen, no lo cumplen, no lo llevan a cabo. Entonces no hay credibilidad en la palabra de esa persona. No habrá confianza en esas personas porque su palabra no sirve, no tiene cumplimiento. Pero la Biblia le dice a Timoteo, Dios le dice a Timoteo, sé ejemplo de palabra. Tal vez en la próxima vamos a seguir explicando algunas cosas más. Estamos poniendo bases, estamos poniendo principios bíblicos acerca del tema que estamos estudiando, principios de ética en la vida cristiana. Principios. Usted puede ser un gran profeta, un apóstol, un ministro de Dios, un pastor, un buen maestro, pero si no tienes principios de ética, de nada sirve. Puedes tener un buen don, puedes cantar, puedes tocar el instrumento impresionantemente, pero si no tienes ética en tu vida, no sirve. O sea, el carácter tiene que ser moldeado conforme al carácter de Cristo. Por eso, mis hermanos, vamos a seguir hablando en las próximas sesiones todas estas cosas. Apúntese, escriba alguna petición, alguna pregunta, con mucho gusto lo vamos a responder. Estudiaremos, analizaremos y le vamos a responder y le vamos a ayudar para tu crecimiento, para que seas un buen profesional, para que seas un buen empresario, para que seas un buen médico, para que seas un buen padre, madre, un buen padre de familia. Pero sobre todas las cosas, seas un buen hijo de Dios, con principios cristianos que alaban y glorifican a Dios. Y con tu testimonio, tú verás las maravillas de Dios en tu vida y verás cómo puedes ser un hombre, una mujer que evangeliza con sus acciones. Que Dios les bendiga. Que Dios esté siempre con sus vidas, con su casa, en su familia, y estaremos viéndonos otra vez muy pronto en las próximas enseñanzas. Que Dios te bendiga. Amén.